iniciar con la última jornada del foro. Es una jornada complicada porque es tarde, es por la tarde, estamos en verano, entonces siempre cuesta mucho iniciar, pero bueno, yo les invito a que entendamos esta tarde de la mejor forma posible. Esta tarde además tenemos un bloque que para nosotros es muy importante porque pues el OIJ, digamos, ha tenido su vínculo y su núcleo en el fortalecimiento institucional y las políticas públicas de juventud. Ese, digamos, que es como su principio fundador, ¿no? Y este asunto de la innovación, del emprendimiento y de la cultura como tal, que son los bloques que vamos a tratar esta tarde, pues son temáticas que se incorporan, digamos, en esta nueva etapa del organismo, ¿no? Por tanto, para nosotros es muy importante y es de mucho interés, ¿cierto?, todo lo que se produzca aquí en estas horas que vienen, ¿no? Porque, pues como digo, son asuntos que son nuevos, que son, digamos, que también nosotros estamos empezando a reconocer y a conocer, ¿no? De una forma más pragmática que técnica. Antes simplemente nos ocupábamos de la política pública, digamos, y esos temas obviamente estaban presentes, ¿no? Pero desde el punto de vista de la gestión operativa, de la indagación, del propio contacto y del trabajo con la gente, pues no estaban, digamos, o no hacían parte de la agenda. En este sentido, pues lo que vamos a hacer, como hemos hecho estos 2 días, pues primero vamos a tener una sesión plenaria que va a estar a cargo de Tito Espínola. Muy bien. Él viene de Ashoka, que es una institución que seguramente ustedes conocen. Va a ser una introducción, como hemos hecho en las 2 sesiones anteriores, y luego vamos a pasar a unos talleres, uno enfocado específicamente al asunto de la innovación, el emprendimiento digital, y otro vinculado al tema de la cultura, de nuevas culturas, ¿no? Y pues nada más, vamos a hacer la introducción con el vídeo de presentación, de motivación, como hacemos siempre, y luego nos quedamos con Tito. Muchas gracias por venir. ¿Vale? Me llamo Cristina Balbás y mi proyecto se llama Escuelab. Escuelab es un proyecto social que democratiza el acceso a una educación científica práctica e interactiva entre los escolares españoles para conseguir despertar vocaciones científicas y también que desarrollen sus habilidades de futuro. Después de hacer el bachillerato internacional en Hong Kong, conseguí otra beca para estudiar biología molecular en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Y cuando terminé decidí volverme a España para hacer el máster y el doctorado en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Y ahí durante la tesis pues conocí a otros estudiantes de doctorado que como yo les interesaba transmitir lo que nosotros hacíamos en el laboratorio a la sociedad, hacer un poco de comunicación y divulgación científica. En 2013 nos presentamos a varios concursos que fomentaban el emprendimiento social para jóvenes y con eso conseguimos un poco de capital semilla, pues para poder alquilar equipamiento de grabación para los vídeos educativos que hacíamos, para poder comprar materiales para dar los talleres. Y un poquito fue el mismo ritmo de meternos en un programa de apoyo al emprendimiento para jóvenes que nos iba enseñando pues cómo poner en marcha el proyecto, cómo organizarlo, cómo cumplir con distintas fases, cómo plantear objetivos, pues nos fue metiendo más y más en el proyecto. Entonces, aunque inicialmente no nos lo planteábamos como un proyecto de vida, sí que es cierto que fue creciendo y veíamos que tenía buena acogida y buena recepción entre los estudiantes, y el momento clave fue cuando yo terminé la tesis, que decidí, por así decirlo, colgar la bata y dedicarme en exclusiva al proyecto. Bien. Tito. Perdona que me levanta para enviarle una foto a Cristina, que seguro que le hace ilusión. Muchas gracias por la presentación, por invitarme a la OIJ, Injuve, gracias a vosotros y a vosotras. Creo que podríamos empezar por darnos un aplauso por haber sobrevivido a la comida y estar después algunos botezando ya. Voy a intentar contar desde nuestra experiencia durante 15-20 minutos máximo cómo entendemos nosotros esta charla a la que nos han invitado, ¿no? Jóvenes, Innovación y Liderazgo Digital. Y a continuación simplemente voy a abrir el espacio a un debate que espero que después de las claves que vamos a contar surjan preguntas, surjan dudas, surjan
opiniones e intereses y bueno, que construyamos este espacio un poco entre todos. Me hace mucha ilusión estar aquí porque nunca he participado en un espacio de estas características. Y ya se me ha pasado un poco el arroz, ¿no? Ya tengo 32 años en julio y estoy ahí ya, no sé si me invitarían a un foro de este tipo para participar como joven, ¿no? Pero me hace mucha ilusión porque además confío y confío en el impacto que el resultado de lo que surjan en estos 2 días, en estas 2 jornadas, pueden tener en los jefes de Estado y las jefas de Estado de los países iberoamericanos y por consiguiente el impacto que puede tener en la cultura de todos estos países. Y bueno, me ilusiona pensar que estoy contribuyendo de alguna forma a esto y bueno, y co-creando todo esto con vosotros y con vosotras. Vamos a hablar de... vamos a enfocar esta charla desde el ámbito de lo social. Porque es lo que nosotros somos especialistas, somos expertos. Yo trabajo, bueno, llamo Tito Espínola, como he comentado, el compañero, y trabajo en una organización que se llama Ashoka, que es la mayor red mundial de emprendedores y emprendedoras sociales. Hace 35 años, el fundador de la organización, que se llama Bill Drayton, salió un poco del mundo de lo privado. Él era consultor, trabajaba en McKinsey, apoyando a emprendedores que estaban, bueno, trabajando en distintos ámbitos, ¿no? Y salió de ese sector para identificar y apoyar a personas que estaban, en aquel momento no tenían un nombre, ¿no? Ahora como que hablar de emprendedores sociales o de innovadores sociales es algo que, si estamos en este ecosistema, lo habremos escuchado una vez. En aquel momento todavía no era algo común. Entonces empezaron a buscar a estas personas que estaban resolviendo de una forma, estaban proponiendo soluciones innovadoras a retos sociales en cualquier ámbito, ya fuese educación, medio ambiente, género, y construyó toda una organización para, primero, identificar a estas personas a través de un proceso muy riguroso y luego, una vez que las teníamos identificadas, apoyarles para que de sus proyectos, de sus ideas, pudiesen beneficiarse personas en todo el mundo. Entonces, vamos a estar aplicando esta lógica o esta visión, que es la que nosotros más o menos dominamos, a la temática que nos junta hoy aquí, ¿no? Que nos une hoy aquí. Vamos a intentar localizar la figura del innovador social o de la emprendedora social en el contexto histórico en el que estamos, o tal y como nosotros lo entendemos desde Ashoka, y vamos a intentar también identificar cuál es el papel del innovador social o del emprendedor social en la construcción o en el cambio de las estructuras que componen el mundo nuevo, ¿no? El mundo en el que nos encontramos ya hoy. Además de esto, vamos a estar hablando también del rol de la juventud en todo esto, y esta parte me encantará hablar un poquito y que sea algo más que expreséis vosotros y vosotras, y de la tecnología. La tecnología será un aspecto transversal a todo lo que estoy hablando, ya que nosotros entendemos que la tecnología está permitiendo que muchos de estos cambios sucedan. Sin embargo, los protagonistas siguen siendo las personas, ¿no? que lideran estos cambios. No sé si tenemos... Tampoco es... Bueno, ahí está, perfecto. Y si queréis podéis pasar a la siguiente diapositiva. Perfecto. En Ashoka pensamos que vivimos en un mundo de agentes de cambio, en un mundo que está cambiando a una velocidad cada vez mayor. La velocidad a la que están cambiando las cosas se ha acelerado en los últimos años y ahora va mucho más rápido que en años anteriores. Y un mundo en el que las tecnologías, y esto ha pasado muy recientemente, han disminuido las barreras a la participación. Hoy pensamos que cualquier ciudadano puede liderar, proponer o sumarse a cambios que están sucediendo de una forma evidentemente mucho más fácil de lo que se podía hacer hace algunos años, ¿no? Creemos que estamos pasando de un viejo mundo en el que predominaban las estructuras rígidas y había sistemas verticales, y se trabajaba un poco en silos, ¿no? No había mucha comunicación entre los distintos silos. Pensamos que estamos pasando a un mundo en el que predomina el trabajo en equipo, la colaboración, la comunicación, el trabajo transversal, y en el que equipos fluidos de personas, en muchos casos equipos de equipos, en los que muchas veces eres parte de un equipo que a su vez es parte de otro, se están uniendo alrededor de retos o de oportunidades para de forma colaborativa ofrecer solución a estos retos. Y esto está sucediendo
dentro de la misma estructura que albergaban el mundo de silos, de jerarquía y de direcciones verticales, ¿no? Entonces estas personas que están generando cambios, que ahora vamos a hablar de ellas, vamos a poner ejemplos, están de algún modo dentro de las estructuras que no están facilitando mucho esta forma de ver el mundo, esta forma de pensar, están, bueno, esquivando ciertas partes de estas estructuras para generar cambios, y al mismo tiempo que generan los cambios que quieren en el mundo, en la sociedad, están cambiando las mismas estructuras en las que trabajan. Y voy a poner un ejemplo porque a veces hablamos mucho y es complejo bajarlo a tierra. Un ámbito en el que este cambio se está dando de una forma muy clara en el ámbito educativo. Desde hace 2 años en Ashoka, y no vengo a hablar de Ashoka, pero algunas veces pondré ejemplos de la organización en la que trabajo porque me ayudan a explicar lo que quiero transmitir. Hace 2 años que estamos, nuestra visión ha avanzado hacia, hace unos años era, apoyar a emprendedores sociales, porque entendíamos que esta era una forma muy rápida y muy directa de acelerar cambios sociales en distintos ámbitos, pero ahora la visión ha evolucionado hacia el mundo hacia el que caminamos, esa visión hacia la que nos dirigimos. Es un mundo en el que todas las personas, no solamente una élite de personas maravillosas que están cambiando cosas a escala global, sino que todo el mundo tiene las habilidades necesarias para generar cambio en su entorno. A su vez, el entorno en el que estas personas están favorece, facilita, apoya que las personas puedan generar cambios positivos, ¿no? Entonces, estamos construyendo una red global de centros educativos que destacan por su visión innovadora y transformadora de la educación, con la intención de acelerar el cambio educativo, el cambio de paradigma educativo a escala global. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces llevo 2 años visitando centros educativos en toda España, buscando aquellos centros en los que, además de tener una metodología alternativa, además de haber situado al alumno o a la alumna en el centro de su propio proceso de aprendizaje, además de involucrar a la familia, a otros agentes de la comunidad, además de haber transformado las estructuras, la arquitectura del centro, son varias características que buscamos, además de estar formando o generando este cambio en otros centros educativos, tienen una característica que es bastante complicada, no es fácil de encontrar, y es que su alumnado, hoy, alumnado de primaria y de secundaria, están teniendo un impacto positivo en su comunidad, más allá de los muros del centro. No solamente están teniendo este impacto positivo, sino que saben articularlo, saben contarte cómo lo están haciendo y valoran positivamente que esto suceda dentro de lo que entendemos como el aula o el colegio, ¿no? Un ejemplo concreto es el colegio, uno de los institutos que hemos visitado y que hemos incorporado a la red de escuelas Changemakers, que se llama Institut de Sils, es un instituto de Girona, en el cual están trabajando todavía en barracones, porque todavía no está construido el centro educativo, pero para aprobar las asignaturas tienes que, de una forma demostrada, tener un impacto en tu comunidad más cercana. Entonces el alumnado de secundaria está yendo al colegio de primaria, que está justo al lado del centro, a enseñar a los chavales a leer en inglés, están yendo al geriátrico para acompañar a personas mayores en momentos del día. Todo esto sucede en horario escolar. Se están ocupando hay un equipo que se ocupa de arreglar las cosas que se rompen en el centro, toman decisiones de forma asamblearia, un centro muy democrático, muy abierto, y en el que las notas en algunas de las asignaturas en las que se trabajan por proyectos se las pone el propio alumnado, de forma colaborativa, ¿no? Están trabajando en equipo y dicen, bueno, ¿qué nota crees que te mereces tú, Felipe? Y dice, pues yo me merezco un 7, y sus compañeros o compañeras dicen, no, pues yo creo que has hecho un buen trabajo esta semana y te mereces un 8, y en colaboración con el profesor se ponen las notas, se evalúan de forma conjunta, ¿no? Esto está sucediendo en un instituto público de Girona, y cosas muy parecidas están sucediendo en institutos y en colegios en Andalucía, en la Comunidad de Madrid, en el norte, en el sur, en toda España, ¿no? Entonces estamos buscando esos centros, y creo que en estos centros es un ejemplo muy claro de esto que estaba intentando expresar, ¿no? Como un grupo de profesores y profesoras dentro de una estructura que pertenece al siglo XX, que no ha evolucionado mucho desde ese momento, están ingeniándoselas para conformar equipos en los que participan familias, profesorado, alumnado, entidades gubernamentales, entidades privadas, y de forma conjunta están esquivando pues, todas las pesquisas que pone muchas veces el sistema para que esto suceda dentro del aula, y al mismo tiempo que la esquivan, las están transformando, ¿no? Con el ejemplo que dan. Espero que haya sido un ejemplo más o menos claro de lo que intentaba transmitir. Podemos cambiarlo.
Por lo tanto, creemos que estamos viviendo un momento histórico, ¿no? De nuevo, las tecnologías están apoyando de una forma muy directa que, para bien o para mal, los ciudadanos se agrupen, se organicen, colaboren y generen cambios, esperamos, positivos en su comunidad. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, Wikipedia, ¿no? Un grupo de ciudadanos se organizan y deciden que ya no vale que alguien te diga cuál es la definición de una palabra, sino que tú vas a decidir con otras personas de todo el mundo la definición de los conceptos y de las palabras, ¿no? Juntos crean la mayor enciclopedia colaborativa que conoce la humanidad. Y lo importante aquí no solamente que se agrupen para hacer esto, sino que yo creo que lo importante es el cambio de mentalidad que estas personas que lo están haciendo experimentan, ¿no? O viven, ¿no? Ya no van a aceptar que alguien les diga cómo es algo, sino que se pueden co-crearlo ellos, ¿no? Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, cómo miles de personas del norte de África y del Medio Oriente se organizan durante la primavera árabe para, de nuevo, esquivar estructuras o medios de comunicación gubernamentales que en muchas ocasiones no están transmitiendo las noticias como ellos piensan que tienen que ser, y esquivan toda esa información para intentar promover cambios políticos en sus países. En algunos casos con resultados más positivos que otros, ¿no? Pero de nuevo la tecnología jugando un papel fundamental en un cambio a escala global, ¿no? También creemos que, y ya lo venimos hablando en otras partes de la charla, que necesitamos una nueva mentalidad y nuevas estructuras, ¿no? Y un poco como que lo separamos un poco una cosa de la otra, ¿no? Una cosa es lo que sucede dentro de la mentalidad de las personas y otra cosa es cómo esto se transfiere a la sociedad y cómo esto construye los ámbitos en los que trabajamos. Creemos que este cambio de paradigma es casi tan violento como el cambio que hubo cuando pasamos de pensar que el mundo era plano a pensar que el mundo era una esfera, ¿no? Y no es algo que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas todavía sepamos, queramos siquiera o luchemos por que suceda, pero creemos que estamos justo en ese punto en el que ese cambio de paradigma ya es irreversible. Las personas que han aprendido a colaborar, las personas que han aprendido, que han tenido una experiencia en la que ellos han facilitado o han intervenido en un cambio social, la van a querer en el futuro, la van a seguir demandando y por lo tanto creemos que es un cambio que no tiene vuelta atrás. Para este nuevo mundo en el que nos encontramos, creemos que también hacen falta habilidades distintas a las que se priorizaban en el mundo del que veníamos anteriormente. En Ashoka nos gusta mucho hablar de 4, aunque entendemos que hay muchísimas más, ¿no? Pero nos gusta mucho hablar de la empatía y creemos que es una habilidad fundamental para resolver cualquiera de los retos a los que nos afrontamos a nivel global. Cambio climático, desigualdad de género, exclusión, y no la empatía solamente entendida como la habilidad de ponerse en los pies del otro y sentir lo que él siente, lo que ella sienta, ¿no? Sino la capacidad de entender los diferentes ángulos que tienen los problemas complejos que vivimos en el mundo de hoy, la capacidad de colaborar para ofrecer soluciones a esos retos, la capacidad de escuchar a las ideas de otros, pero también de articular tus ideas, la capacidad de trabajar en equipos en los que puede ser que hoy te toque liderar, pero mañana vas a ser un miembro más del equipo y tu rol va a cambiar dependiendo del reto que estés afrontando. Y por lo tanto creemos que la empatía es una habilidad fundamental para navegar en este nuevo mapa en el que nos encontramos. También lo es el trabajo en equipo, y no voy a profundizar más en eso porque creo que he hablado bastante sobre eso. El nuevo liderazgo, y digo nuevo porque no es el liderazgo que entendíamos en el siglo XX o en el mundo del que venimos, ¿no? Es un liderazgo de equipo, es un mundo en el que todas las personas, todos los equipos, todas las personas en todos los equipos tienen cosas que aportar y se espera que aporten y que transformen y que dirijan hacia dónde van las ideas. Y luego, por último, la generación de cambio, esa experiencia vital que tiene una persona cuando de repente decide que en su colegio no hay periódico y decide agruparse con un grupo de amigos, formar un periódico y ver el impacto que tiene eso en su comunidad, ¿no? Una vez que tiene esa experiencia,
la quieres y la sigues pidiendo. Hay un ejemplo interesante para marcar un poco la diferencia esta que hacemos entre cambio de mentalidad y cambio de estructura. No sé si conocéis la empresa Zappos. Es el mayor, no sé si el mayor o una de las mayores empresas de venta de zapatos online. Y el año pasado, no, en 2015 tomó la decisión, de cambiar su sistema de gestión. Pasó de un sistema de gestión tradicional en el que había manager que gestionaban equipos de una forma más vertical a un sistema en el que los propios empleados y las empleadas formaban equipos y se autorregulaban, se autogestionaban. Este sistema se llama Holacracy, creo, holocracia, no sé si se traduce así exactamente. Y como resultado de este cambio de estructura que se propició desde arriba, desde la dirección de la empresa, en el año 2016 un 30% de la empresa decidió abandonar la empresa, facilitado también. La empresa, bueno, pagó, tenía los recursos necesarios para que esas personas que no querían, no se ajustaban, no querían participar en un proyecto tan abierto, pudiesen dejar la empresa, ¿no? Es decir, la estructura en este caso se facilitó, estaba ahí, pero la mentalidad de las personas no quería este tipo de mundo del que estamos hablando nosotros, ¿no? O un 30% de las personas pensaron que preferían trabajar en un sitio en el que los objetivos estuviesen más claros o te pudieran decir más por dónde qué hay que hacer o qué no hay que hacer, ¿no? Y bueno, creo que es un ejemplo interesante de lo contrario que suele pasar a menudo, ¿no? Es que la gente está liderando cambios, está intentando transformar estructuras que vienen del siglo pasado, y en este caso fue un poco al contrario, ¿no? Un cambio como muy violento que resultó en esto que os contaba, ¿no? El tema de los emprendedores y las emprendedoras sociales es interesante porque luego lo vamos a ver, pero son personas de las cuales podemos aprender algo muy interesante, y es cómo se genera un cambio sistémico en un mundo en el que los cambios están sucediendo de una forma cada vez más rápida. La definición que Asoka le da al emprendedor social es una persona que está proponiendo soluciones innovadoras a retos sociales en cualquier ámbito. Puede ser educación, medio ambiente, género, lo que sea, ¿no? Pero además las soluciones que proponen estos emprendedores y estas emprendedoras sociales tienen el potencial de generar un cambio sistémico y de ser exportadas a otros países del mundo. Y ahora vamos a entrar en el tema del cambio sistémico, que también lo he mencionado varias veces, pero creo que es interesante para el debate que se pueda generar ahora o las preguntas que puedan surgir, definirlo un poco. El cambio sistémico es un cambio que ataca directamente, o así lo entendemos nosotros, que ataca directamente las raíces de los problemas que quiere resolver y no las consecuencias, ¿no? Y por lo tanto, al atacar las raíces de los problemas que quiere resolver y no las consecuencias, cuando tiene una parte de éxito en resolver este problema, lo que sucede es un cambio más sostenible en el tiempo y que normalmente requiere menos recursos que un cambio que no es sistémico. Y yo creo que si pasamos al siguiente ejemplo va a ser más fácil entenderlo. Uno de los emprendedores sociales, en España hemos apoyado hasta ahora, identificado y apoyado a 29 personas, y una de ellas es Faustino Zapico. Faustino ha creado es un funcionario de prisiones que ha creado una metodología dentro de la prisión en la que trabaja en Villabona, que se llama UTE, el modelo que ha creado, Unidad Terapéutica e Educativa, en el cual por primera vez en la historia de las prisiones en España el funcionario y el interno trabajan de forma colaborativa, están en el mismo nivel y co-crean el espacio en el que conviven, basado en un sistema de confianza mutua. Esta metodología, que es mucho más compleja y más amplia de lo que yo puedo contar aquí en un minuto, ha conseguido algo muy interesante. El reto que quiere resolver Faustino es que en España el sistema penitenciario no está resolviendo el reto principal por el cual surge, ¿no? Y es que es el de reinsertar a las personas que pasan por este sistema. Actualmente un 60%
o un 70% en el caso de drogodependientes, vuelven a reincidir al salir de la prisión. Este sistema ha reducido ese porcentaje a un 10%. El cambio, el resultado de este nuevo sistema es espectacular, ¿no? en los números que genera. Pero además está generando este cambio dentro de una estructura que ya existe, con recursos que ya están destinados a este fin, y no supone un coste extra ni construir una estructura que no existiera previamente, ¿no? Por lo tanto, las 5 prisiones que ya lo han adoptado y las otras tantas que lo están estudiando a nivel internacional están adoptando una idea que va a permanecer en el tiempo, porque utiliza de nuevo los mismos recursos que ya tenía. Otro ejemplo de emprendedora social en este caso, también es interesante por la parte de la innovación y también por la parte del cambio sistémico. Ana Bella es una mujer sevillana que sufrió malos tratos durante un periodo muy largo de su vida, y en un momento decidió denunciar, intentar salir de este problema, y se apoyó mucho en otras mujeres que habían sufrido el mismo problema que ella. Entonces decide crear una fundación que se llama la Fundación Ana Bella, en la que mujeres que son víctimas de violencia de género, que han sido víctimas de violencia de género y que han conseguido salir de ese problema, están apoyando a otras mujeres a hacer lo mismo. ¿Cuál es la innovación en este planteamiento? Que podría ser, hay muchas organizaciones que trabajan en este sentido. Es que por primera vez están hablando, la Fundación habla de las mujeres, en lugar de hablar de mujeres víctimas de violencia de género, está hablando de mujeres supervivientes de violencia de género. Este cambio de conversación, este cambio de prisma al mirar a este reto, las oportunidades que genera son infinitas. Imaginaros que una persona que sufre malos tratos y ve a una persona superviviente, se le están asociando directamente ya adjetivos positivos, ¿no? Entonces, hay más mujeres que están denunciando y saliendo de este problema, porque el primer paso para salir del problema es denunciar, pero además hay incluso empresas que se están fijando en estas mujeres y que las están contratando por sus valores, por valores como la resiliencia, ¿no? Imaginaros dormir todos los días, todas las noches al lado de la persona que te está haciendo daño, requiere pues una habilidad que muchas personas no tenemos, ¿no? Entonces, incluso empresas que se están fijando en estas mujeres y las están contratando por sus valores, de nuevo, y no por temas de solidaridad, o que también son importantes, ¿no? Otro ejemplo parecido es un emprendedor social francés que ha conseguido, que tenía un hijo con autismo y se dio cuenta que su hijo en los viajes que hacían en coche se aprendía muy bien los mapas de carretera, ¿no? Luego llegaba a casa y los podía reproducir sin verlos. Entrenó a su hijo en temas de código web y se dio cuenta que su hijo era una máquina identificando errores en líneas de código web. Bueno, pues ha creado una organización en la cual forma a personas con autismo, no a todas ellas, pero hay un porcentaje bastante amplio de personas con autismo que tienen esta habilidad, y las está formando para que puedan trabajar en este sentido. ¿Cuál ha sido el impacto de este proyecto? No sé si conocéis la empresa SAP, es una de las mayores empresas de tecnología del mundo. Después de trabajar con ellos y hacer pruebas y tal, se han puesto como objetivo que un 1% de su plantilla sean personas con autismo, por lo cual está resolviendo dos retos. En primer lugar, a la empresa le está resolviendo el reto de contratar a personas que son muy hábiles en esta destreza que a la empresa le hace falta, pero por otro lado está consiguiendo contratar a personas con autismo que de otra forma tienen problemas para entrar en el mercado laboral. El último ejemplo que os he traído es Christian Manisset, ahí está, que igual os gusta más por su edad, es un poco más joven que los otros que os he traído. Ahora tiene 28 años, pero cuando comenzó su proyecto tenía 24 años. El proyecto se llama Make Sense, y lo que hace este chico es el paradigma que está cambiando es el paradigma del voluntariado, de cómo el paradigma actual en el que las organizaciones del tercer sector buscan voluntarios y voluntarias que les interesa su misión y se unen a trabajar con ellos, y en este caso lo que están haciendo es creando grupos de jóvenes que están interesados en resolver problemas concretos de personas concretas. Entonces han desarrollado toda una metodología que se llama Hold Ups de Make Sense, a través de la cual un grupo de jóvenes de cualquier parte del mundo puede sentarse en una mesa con un emprendedor o una emprendedora social
y ayudarle a resolver el reto en el que está trabajando, ¿no? Activan la inteligencia colectiva y juntos resuelven estos problemas. Bueno, pues ha creado una comunidad mundial de jóvenes que están súper interesados en participar en proyectos que tengan un impacto social, que tienen las herramientas para hacerlo y que están de forma independiente, sin una dirección central que les diga lo que tienen que hacer, organizando hold-ups en todos los países del mundo y en todo un movimiento maravilloso de apoyo al impacto social, ¿no? Y esto lo está consiguiendo el proyecto de este tipo. Esta frase me gusta mucho, que la dice Christian Maniset, que dice que ciudadanos activos lideran, los gobiernos les siguen y las tecnologías lo permiten, ¿no? Yo creo que hay mucha verdad en cómo todo esto está formulado. Por último, y no sé cómo vamos de tiempo. Pues Mal, fatal. Bueno, pues entonces ya está. Como trabajaba en educación, bueno, quería mencionar un poco, creo, la necesidad de transformar el paradigma educativo para que la juventud hoy aprenda a transformar su sociedad, ¿no? Esto son habilidades, la empatía, el trabajo en equipo, la creatividad, el liderazgo compartido, son habilidades que se aprenden poniéndolas en práctica y entendemos que, bueno, que la educación, los centros educativos, el sistema educativo tiene que favorecer que esto suceda y entendemos que la juventud juega un rol importante en este cambio. Me voy a callar o vamos a hablar de lo que queráis a partir de ahora. Yo no sé si hay una diapositiva más. Ahí está, sí. En la que, bueno, he puesto algunos de los conceptos de los que he hablado, por si queréis recuperar alguna cosa. A mí me interesaría saber, y a lo mejor esto puede abrir el debate o las intervenciones, ¿qué rol creéis vosotros que jugáis en todo esto, ¿no? En la construcción del mundo hacia el que nos dirigimos? Sé que es una pregunta súper amplia, pero si os ayuda a mí me interesaría saber qué opináis sobre esto y si en lugar de eso queréis retomar alguna cosa de la que he hablado, pues yo encantado. Sí, muchas gracias, Tito. El gran problema de cómo involucrar a la gente joven en la innovación, porque es verdad que hay muchas trabas. Estos días todo el día hemos estado viendo la cantidad de trabas que tienen los jóvenes y al final se concretan 29, nosotros tenemos 10, pero porque no pasa lo mismo, empiezan 100, pero van 10 y porque estás encima porque tienen tantas dificultades que a veces no pueden, sí se oye, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo hacer para involucrar a los jóvenes y el gran problema que tienen para acabar emprendiendo y que haya proyectos que salgan pero con muchísimo trabajo y muchísimas dificultades detrás, que al final el resultado son 29 que les ha costado muchísimo salir adelante, ¿no? Entonces dices, pues, si todos los jóvenes lleguen, a mí me pongo el caso de fui a un instituto, presenté el proyecto, 50 alumnos, acabaron 4. Claro, dices, los 4 muy bien, muy involucrados, pero los 46 pasaron absolutamente. Entonces, cómo involucrar a la gente joven en ese mundo, porque al final está muy bien estos 4 que lo van a salir adelante y serán gente muy, muy válida. Pero ¿y el resto qué? Bueno, yo tengo mi opinión al respecto, vosotros tendréis otra y me encantará escucharla. Yo sinceramente creo que el emprendimiento no es el paradigma de lo maravilloso y de lo interesantísimo que va a ser el mundo al que nos dirigimos. Pero sí creo que es interesante que todos los jóvenes tengan la oportunidad de descubrir sus pasiones, de descubrir las cosas que les gustan y tengan la oportunidad de identificar retos a su alrededor que les gustaría cambiar. Esto se puede hacer de muchas formas, ¿no? Nosotros, estas 29 personas a las que hemos apoyado, las hemos apoyado dentro de un programa muy riguroso en el que se invierte mucho dinero y en el que trabajamos en soluciones que luego van a afectar a cientos de miles de personas en todo el mundo. Pero no es lo que nosotros perseguimos y es precisamente para lo que hemos construido el programa de Escuela Changemakers, es que todas las personas, independientemente de su procedencia, de su origen, de su perfil socioeconómico, de su región, de las cosas que hagan, por el mero hecho de pasar por una institución educativa, que es algo que hacemos todos y todas, tengan la oportunidad de
aprender en primer lugar en el periodo de primaria habilidades como la empatía, la creatividad, el trabajo en equipo, colaborar, y luego un poco más adelante tener la oportunidad de poner todas esas habilidades en práctica. Es decir, que si el mundo hacia el que nos dirigimos va a requerir de ciudadanos que propongan soluciones a retos, y eso es algo a lo que nos dirigimos, porque no sabemos quién va a pagar nuestras pensiones, no sabemos qué va a pasar con el cambio climático, no sabemos qué va a pasar con la inmigración, lo que está pasando con los refugiados, los retos son, iba a decir una palabrota, pero bueno, son acuciantes. Y necesitamos gente que piense en esa clave, ¿no? Y a mí me gusta pensar que el cambio, cómo favorecemos que más jóvenes emprendan, propongan soluciones, trabajen en equipo, está por transformar la educación, los sistemas educativos por los que pasan todos los jóvenes. Ese es un cambio al que nosotros aspiramos, que entendemos que es un cambio sistémico, porque si consigues transformar esa estructura va a llegar a toda la población, pero es algo súper complejo. Es un ámbito muy politizado y es complejo generar cambio. ¿Alguien más? Pues yo tengo una pregunta. Sí. Si nadie tiene preguntas, yo tengo una pregunta. Y voy a hacer una pregunta, digamos, intoxicada por mi formación académica. Yo soy politólogo. Y este es un tema que pues a mí particularmente me parece interesante, ¿no? El tema del emprendimiento social, la innovación y demás. Y plantea desde mi punto de vista pues desafíos enormes para la estructura pública, para los estados, digamos, a la hora de formar políticas, ¿no? Porque no siempre, digamos, la concepción básica y clásica de las políticas públicas es, bueno, las políticas son respuestas públicas o gubernamentales, mejor, a problemas socialmente relevantes, que no soluciones, ¿no? Respuestas, ¿cierto? Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuál es el desafío, digamos, el desafío que plantea, digamos, la innovación social y el emprendimiento social a la hora de gestionar y formular políticas públicas por parte de los gobiernos? Nosotros entendemos que la innovación social, el emprendimiento, sucede dentro de los gobiernos y lo facilitan o lo lideran los funcionarios y las funcionarias que trabajan dentro de los gobiernos, igual que suceden dentro de las empresas, dentro de los centros educativos, en la sociedad civil, en los barrios, en las familias. La innovación social no es algo que esté en el poder de una persona que tiene la magia de generar cambio, ¿no? El ejemplo que os contaba de Faustino, que dentro del sistema de prisiones, que es un sistema público, está generando un cambio que va a impactar en cientos de personas o miles de personas en todo el mundo. Lo que sí es interesante es que las administraciones públicas intenten facilitar que esto suceda. El intraemprendimiento está sucediendo en muchas estructuras, ¿no? Pero hay formas muy concretas de una forma activa favorecer que tu equipo de trabajo, las personas que componen la estructura pública en la que trabajan, piensen en esta clave y puedan desarrollarse como agentes de cambio dentro o fuera de la administración pública. No sé si contesto tu pregunta. No, sí, pero regular. No, obviamente cada uno tiene su propia visión, ¿no? Pero digamos que el desafío es, porque digamos, a ver, las personas, los emprendedores sociales, por decirlo de alguna manera, generan transformaciones, ¿sí? Transformaciones colectivas, corporativas, inclusivas, ¿no? Que no necesariamente tienen que estar por dentro de los estados o de los gobiernos, hacen parte, digamos, del itinerario social y individual o colectivo de X comunidad, por decirlo así, ¿no? Pero claro, uno no puede llegar a pensar que eso de alguna manera compita, entre comillas, ¿cierto?, con la formulación pública de un gobierno para solucionar X problema. Y si compite, esa competencia, digamos, ¿cómo hacemos para que no sea una competencia insana, digamos, sino que sea más bien una competencia, voy a decir, corporativa también, ¿no? Y de alguna manera asociativa, ¿no? Porque es lo que, pues, yo sin saber mucho del tema, es lo que a veces percibo, ¿no? O sea, los innovadores sociales son como una especie de héroes, ¿cierto? Que uno, pues, de alguna manera puede identificar y puede, digamos, reseñar, ¿cierto? Pero quizás, en fin, desde el punto de vista público y gubernamental sobre todo, pues me cuesta, digamos, entender esa simbiosis, digamos, ¿no? No entender, sino comprender la potencialidad de esa simbiosis, que seguro que existe, pero que quizás
los gobiernos están, digamos, lejos de integrar esas visiones en el marco de un enfoque pues corporativista y asociativo desde el punto de vista político, ¿no? No sé si me he explicado bien, pero... Hay un ejemplo de una reflexión, un emprendedor social con los que trabajamos, y de nuevo trabajo en una organización americana con una visión un poco yankee del tema, ¿no? Entonces, pues el hecho de enfocarse en la persona, bueno, son diferencias culturales, ¿no? En Estados Unidos esto es como está el orden del día, que cuando te enfocas en una persona o vas a Centro y Sudamérica, pues, choca un poco, ¿no? Y lo entiendo, pero igual que hablamos de personas, hablamos de equipos de personas, ¿no? Y hablamos de equipos dentro de escuelas que están transformando los centros educativos. Hay uno de los emprendedores sociales con los que trabajamos ha desarrollado una solución que propone a ayuntamientos locales, ¿no? Lo que propone es lo siguiente: propone al ayuntamiento que en lugar de sacar una convocatoria pública para que empresas de la ciudad postulen a resolver imaginaros, hay que construir la carretera de Almería a Jaén, ¿no? Como hay que construir la carretera de Almería a Jaén, sacamos una convocatoria pública, las empresas postulan esa convocatoria y la que tenga mejor presupuesto tal y cual, lo gana. Lo que propone el ayuntamiento es que en lugar de hacer pública la solución que el ayuntamiento ha ideado, es hacer público el problema. Y que las empresas o los grupos de ciudadanos, etcétera, propongan la solución con una ejecución y un presupuesto, ¿no? Esto es una simbiosis de un trabajo que está sucediendo liderado por un organismo que no es gubernamental, que está liderado por esta persona, pero en el cual trabajan muchas otras, que tiene una metodología muy compleja para que estructuras públicas, bueno, alberguen algo que es innovación social, en este caso, porque está favoreciendo, y bueno, lo integran dentro de... Que al fin y al cabo es cambiar la forma de ver y hacer las políticas de juventud en este caso. Es decir, si seguimos haciendo lo mismo de siempre, repitiendo y venga, vamos a hacer luego no sé qué, que vemos que sí tienen un resultado, pero quizás no es el resultado que actualmente la sociedad quiere o no es lo que la sociedad actual está demandando. El incorporar gente o el incorporar una mentalidad totalmente diferente y dado a la innovación social podría hacer que ese corporativismo, como tú dices, que sea el propio gobierno el que lo lleve a cabo, es decir, con relación con, por supuesto, con todo el tema de la sociedad civil que está innovando igualmente, pero que esa conciencia y ese, venga, vamos a hacerlo de otra forma, lo tome el gobierno como parte, pero eso es muy difícil porque las instituciones son muy rígidas y tienen una cabeza y tienen una forma de pensar y es constantemente pues que te va chocando, y la propia administración consigo misma se va chocando constantemente cuando quiere innovar determinadas cosas. Entonces, el problema es cuando la propia administración no quiere coger eso y entonces, al fin y al cabo, es lo que pasa, ¿no? Que la sociedad, ante un problema, coge otro tipo de respuesta y entonces lo hace de forma privada, porque el organismo público no es capaz de dar ese tipo de solución. Sí, yo creo que ahí está el problema. ¿Alguien más? Yo quiero hacer una... Sí, sí, claro. Quiero preguntarte, Tito, aquí en los laboratorios, en este foro, hemos tratado mucho el tema del liderazgo juvenil y cómo un poco empoderar a los jóvenes y ver a través de qué soluciones en los diferentes grupos pues van saliendo para propiciar ese cambio de como agentes transformadores de la sociedad. Yo quiero preguntarte, si tuvieras que coger un ámbito solo, sé que está interrelacionado y es complicado, pero si tuvieras que coger solo un ámbito para decir cuál sería, digamos, la piedra angular de un cambio, si es educación, si es la tecnología, si es cambiar de idiosincrasia de la sociedad, si es cambiar las estructuras políticas de un país, ¿con cuál te quedarían todos esos ámbitos? Pues mira, antes de haber empezado a trabajar en lo que estoy hace 2 años, mis preocupaciones y mis intereses eran no trabajar en el ámbito de la educación y tenía otras inquietudes. Hubiera sido uno de esos españoles que cuando preguntan cuáles son las prioridades en España y se señala la corrupción como primer problema o que mis líderes no me representan, ¿no? Después de 2 años visitando centros educativos que están teniendo un impacto real y transformador en su juventud, en su alumnado, creo que la educación, en mi opinión, es la piedra angular de la que parte todo, porque además es algo que ya está inventado, o sea, no tenemos que volver a inventarnos ahora la rueda o inventarnos otra estructura o educación extraescolar o actividades o leerse. La estructura existe y tiene un poder de transformación mayor que ninguna otra estructura que yo conozca. Entonces, si somos capaces de ponernos de acuerdo, que está costando mucho trabajo en España, ¿no? Otros países sí lo han hecho, ¿no? Y tienen un pacto por la educación y la educación se ha sacado un poco del panorama político y no se discute en periodo electoral y bueno, hay un consenso nacional y
y bueno, hay una apuesta real por transformar el panorama educativo, el paradigma educativo. El problema es que, al menos en España, hay un sesgo importante y las visiones de a qué tiene que servir la educación son muy distintas dependiendo del sector político, y bueno, pues es complicado, pero para mí sin duda es la educación, ¿no? ¿Atrás? Sí, hablabas de innovadores sociales, innovadoras, emprendedores y emprendedoras que eran empresarios, el mundo empresarial no, o el mundo funcionarial. Yo creo que también hay políticos y políticas que son innovadores. No siempre suele estar bien dicho, porque al final tenemos el sello ese de los políticos, los representantes públicos son muy malos, ¿no? Y son los que crean todos los problemas. Yo creo que muchos responsables públicos, yo me incluyo a dentro, porque ya lo soy, están para solucionar problemas que se generan y no los encontramos, ¿no? Y que también el emprendimiento, el ser emprendedor o emprendedora no es, como has comentado, yo estoy de acuerdo contigo, montar una empresa, sino puede ser un trabajador por cuenta ajena, una trabajadora, que al final es la búsqueda de un sueño, ¿no? El tener una meta e intentar cambiar una realidad. Cualquiera puede ser. Y al final también estoy muy de acuerdo contigo también, que has comentado que la educación es, porque lo hemos comentado en todos los grupos, ¿no? La educación es la privada a regular, sobre todo en el cambio de modelos educativos. Porque el conocimiento ya tiene cualquier persona, o casi cualquier persona, por lo menos en España, ¿no? Hay mucho mayor acceso a la digital, que tenemos en otros países mucho más complicado, pero aquí el conocimiento ya está en la red. Entonces, los modelos educativos tienen que ir cambiando. Evidentemente, la administración tarda en cambiar. Es una organización que es grande, con muchas personas funcionarias, y creo que es donde también hace falta mucho, en eso estoy de acuerdo contigo, mucha innovación en los funcionarios y funcionarios, ¿no? Y por aquí tenemos muchos compañeros y compañeras que nos acompañan, ¿no? Que son personas del público, y hay de todo, pero como todo en la sociedad, tanto los empresarios y empresarias, como los políticos y representantes públicos, como el mundo del público. Es decir, creo que todo el mundo puede ser emprendedor o emprendedora, no naciéndolo, sino también formándolo, como decías, en las escuelas, en los colegios, y habiendo un pacto educativo que creo que al final es lo más importante. Tenemos muy claro hacia dónde queremos ir en los modelos educativos para los niños. Fíjate, yo no creo, por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo contigo en que la innovación se puede dar en el seno de una estructura pública, privada, en un barrio, y que la estructura la formamos personas, como tú, como yo y como tú, ¿no? O sea, al final todos somos agentes de cambio, o eso es por lo menos lo que nosotros pensamos en la organización en la que trabajo, y lo creo firmemente. Todos tenemos la capacidad de generar cambio positivo en nuestro entorno. No creo que esté tanto el dilema o el tema en el tema de la innovación. Y volvemos a tomar de ejemplo el ámbito de la educación. Lo que los centros educativos más exitosos de España, no solamente en el rigor académico, sino en la felicidad de su alumnado o en el impacto social que están teniendo sus alumnos y sus alumnas, no están aplicando metodologías que han inventado hoy, ayer, ni hace 10 años ni 20. O sea, se están empezando a recuperar cosas que ya se hacían en la Segunda República o antes, o en otros sistemas, en cualquier otro periodo y no son innovadoras. La innovación el reto está en aplicar cosas que se han inventado, que funcionan para todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, y que, bueno, en algunos casos yo entiendo que la administración es un organismo gigantesco y que tiene que cambiar, tiene que sumarse a este cambio que ya está en marcha y que no va a ir para atrás. Pero al final son personas, y la mentalidad de muchas personas que trabajan dentro y fuera de la administración, como decíamos antes, no tienen esta mentalidad del siglo en el que vivimos, y eso es lo que tenemos que intentar cambiar, la mentalidad de las personas, y la educación, desde luego. Pues bien, muy interesante, Tito. Gracias. Pues muchísimas gracias a ti otra vez, en nombre del OIJ, por tu participación, por tu provocación. Sin duda es un tema interesantísimo que le puedes, digamos, buscar miles y miles de vueltas y en fin, para entender y para comprender, y sobre todo para que de lo público también sea aprovechado, sin duda, ¿no? Entonces, bueno, con esa reflexión nos quedamos. Vamos a hacer una pequeña pausa de 15 minutos para un café, que entiendo está servido aquí afuera. Y aquí afuera. Esta mañana, pues. Y en 15 minutos volvemos y hacemos la distribución de los grupos nuevamente, creo, porque hay gente nueva. Entonces, por favor, les ruego que hagamos una pausa relativamente breve, 15 minutos, ¿vale? Gracias.
Qué bien, oye, muchas gracias.